La pregunta que nos trae un experto en historia justamente es Alejandro Blanc. Lo presentamos, actual director creativo de Ogilvy, desde Buenos Aires, Argentina, creativo, redactor y con larga trayectoria en diferentes agencias internacionales. Él es ganador del primer León de Cannes para la agencia P4 Ogilvy Panamá. Llega para decirnos esto: ¿existe alguien al que no le gusten las historias? Con ustedes, con nosotros, Alejandro Blanc. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Si no se escucha, me hacen señas y acomodo el micrófono. Bueno, primero, gracias por invitarme. Gracias a todos por venir. Cuando empecé a pensar un poco el tema del storytelling, ¿no? Y cómo empezar a hablar, ¿no? Porque las historias están presentes en cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos, porque somos historias, ¿no? Las personas tenemos siempre algo para contar. Entonces me puse a pensar y me salió esta pregunta. Digo, ¿realmente existe alguien al que no le gusten las historias? Un poco como decía la introducción, ¿no? Somos chiquitos, nos encanta que nos cuenten cuentos. Somos grandes, nos encanta contar historias a nuestros hijos o los abuelos a los nietos. Nos encanta juntarnos con amigos, tomarnos una cerveza y contarnos lo que nos pasó en la semana o si hace mucho que no nos vemos. O sea, todo ser humano siempre tiene algo para contar. Entonces yo decía, realmente me parece que no existe alguna persona en todo el planeta al que diga, no, a esta persona no le gustan las historias, ya sea libros, películas, series, canciones, poemas, lo que sea, es una historia y a la gente le gustan las historias. Entonces, esta era un poco la pregunta que me hice como para empezar a hablar del tema, ¿no? Básicamente, contar historias es la manera más antigua que tenemos de entrar en contacto con otras personas y de compartir lo que pensamos, ¿no? Digo, es así, la historia es como el vehículo por el cual a lo largo de la historia de la humanidad se fueron transmitiendo pensamientos. Y es un recurso atemporal, porque está desde la historia de la humanidad hasta el último tweet que acaba de poner una persona, sigue siendo algo que se usa siempre, es un recurso. Desde las pinturas en el arte rupestre, en las cavernas, en Francia, este es uno de los primeros signos de storytelling a lo largo de la historia, ¿no? Que contaban desde qué animales cazaban a cómo los cazaban y demás, pero es un signo de storytelling. Pasando por la Biblia, digo, o sea, son historias también, cambian los formatos, pero siguen siendo historias. Películas clásicas que han pasado, valga la redundancia, a la historia siguen manteniendo el mismo recurso, contar historias. La familia más famosa del mundo son historias que nos enganchan y que siguen siendo lo mismo que el cavernícola que contaba su manera de conseguir alimento, llevado a un capítulo que nos cuenta la historia de Homero. Digo, todos son historias, ¿no? Un tweet puede ser una historia. Digo, en este caso, nos están contando que en la década del 80 y del 90 existía una empresa que era la líder en alquiler de películas y de repente el tiempo cambió, vino Netflix, todo cambió y me hace el guiño y se lo cuenta Martin McFly que acaba de llegar y no entiende nada, ¿no? Digo, todo es historia. Una foto en Instagram, que es la foto que más likes tiene, cuenta un poco, bueno, nada, tuve 2 hijos, mundo, les cuento un poco de mi historia personal, ¿no? Entonces, básicamente, pueden cambiar los formatos, pero siempre seguimos contando historias. Desde escribir con una roca en una pared hasta subir una foto a Instagram o un contenido en Snapchat, contamos historias. ¿Por qué? ¿No? Justamente porque contar historias es algo humano. Nosotros como personas, un poco lo que les decía al principio, somos una historia en sí mismo. Desde que nacemos hasta que morimos es una historia. Entonces es algo que es como una característica muy humana, ¿no? Básicamente, ¿por qué nos gustan las historias? Porque somos humanos y eso va siempre de la mano y no hay manera de que si sos humano y historias y humanos no se lleven bien. Es algo que es así. Bueno, nos gustan las historias, ¿no? Pero hay una explicación, me voy a venir de este lado, un poquito más, si quieren, científica, básicamente, ¿no? Que nuestro cerebro está diseñado así, es así, y es la manera que nosotros tenemos de incorporar la información del mundo que nos rodea, ¿no? A través de la estructura de la historia. Y es algo que se hizo desde que existimos en adelante, que es así, ¿no?
Más de 100.000 años es el método que se utilizó para comprender el mundo, desde el arte antiguo en adelante, un poco lo que les decía antes. Pero hay una explicación un poquito que es la que nos engancha y por qué nos gustan las historias. Básicamente es la curiosidad, ¿no? Digo, el no saber lo que va a suceder estimula la producción de dopamina, ¿no? Que básicamente es lo mismo que nos sucede cuando hacemos algo que nos gusta, digo, comemos chocolate, cuando amamos, lo que fuera, nos pide más, porque nos gusta, nos engancha. Entonces, cuando nosotros logramos generar una buena historia que le causa curiosidad a la gente y la gente quiere saber qué es lo que sigue, es algo a nivel humano, ¿no? El cerebro te pide más. Entonces, por eso las buenas historias nos enganchan, más allá de cómo estén redactadas y demás. Obviamente que todo influye, ¿no? Pero si la historia no está buena, el cerebro dice, ok, no me importa, no, next, ¿no? Es así. Y por eso nos enganchamos y queremos llegar al desenlace, y por eso hay toda una industria alrededor de las historias, desde la publicidad hasta los medios de comunicación, pasando por contenido y demás, todo pasa por las historias, ¿no? Ok, pasamos a la publicidad. Esto es mínimamente una intro para decir por qué al humano le interesan las historias. Bueno, hay un par de cuestiones que son las que explicaba. Cuando pasamos a la publicidad, ¿no? La publicidad tiene como sus reglas y las historias nos ayudan a nosotros a transmitir un poco los mensajes. ¿Por qué? Básicamente porque cuando nos ponemos en modo historia, aceptamos las reglas que nos impone esa historia. Cuando somos racionales, cuestionamos, ¿no? Decimos, no, pará, este auto no es así o es así, no puede ir tan fuerte porque tiene un motor así, digo, somos racionales. Pero cuando hacemos el switch y nos ponemos en modo historia, nada, aceptamos esas reglas y nos ponemos un poquito menos, no challengeamos tanto lo que nos están diciendo, porque estamos en una historia y estamos dispuestos a escucharla. Básicamente, digo, si había una vez un pueblo donde llovían sapos, yo no lo cuestiono, ok, seguime contando, a ver qué pasa. Es una historia y entiendo que es parte del juego, ¿no? Porque básicamente en la historia sabemos que tal vez no es verdad eso que me estás contando, ¿no? Pero eso no es un problema. Lo acepto y sigo escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Estamos más susceptibles a la persuasión, porque nos abrimos, dejamos de ser tan racionales, dejamos de decir, no, 1 más 1 es 2, y nos entregamos un poco a esa historia. Obviamente, siempre y cuando esa historia esté buena y esté bien hecha, ¿no? Si no, no nos enganchamos. ¿Y qué pasa? Nos ponemos un poquito más crédulos, porque nos gustó la historia y bueno, dale, contame a ver qué está pasando. ¿Y qué pasa? Y acá es donde a nosotros nos toca de lleno. Los briefs, los mensajes, son más fáciles de transmitir cuando contamos una historia, porque la historia me gusta y lo voy a escuchar y en el medio me estás diciendo que este auto es el mejor que hay, pero la historia está buenísima, por eso BMW hace cortos, por eso en James Bond meten los productos. Digo, las historias son las maneras, si quieren, más fácil, no más fácil de hacer, pero la manera más simple o más interesante de contar nuestro brief, ¿no? Porque si yo voy con la racionalidad, y a nadie le importa las cosas técnicas, necesito que me cuentes un poquito más. ¿Por qué? Porque nos gustan las emociones, porque somos humanos, básicamente. Esto es lo que les decía, ¿a quién le interesa saber que un limpiador tiene una nueva fórmula antigrasa? La verdad, a nadie. Digo, no sé, si a alguien le interesa, levante la mano, pero digo, es como, ok, perfecto, es desengrasante porque tiene peróxido activo, ¿y con eso yo qué hago? No me interesa. Entonces tenemos que contar historias, porque con la razón no alcanza para que la gente tome decisiones. O sea, vos me das las razones, yo pongo los dos autos y ok, ¿y qué más? Y por eso a veces elegimos una marca en lugar de otra, y si las comparamos técnicamente tal vez no hay tantas diferencias, pero hay algo extra que no sabemos bien qué es lo que nos engancha a elegir. ¿Por qué? Porque en el fin de cuentas nosotros tomamos las decisiones desde un lado emocional, parece que somos racionales, obviamente que es un mix entre las dos, pero solo con lo racional no me alcanza. De hecho, si yo tengo dos cosas exactamente iguales, la razón no me sirve ahí, porque voy a elegir las dos, no voy a poder elegir una en lugar de otra. Entonces, las historias y la emoción es lo que nos ayuda a que la gente tome decisiones por una marca o por otra, siempre y cuando sean productos más o menos parecidos, ¿no? Porque si yo te comparo una Ferrari con un auto que es el más barato del mercado, obviamente no hay mucho para comparar, pero cuando estamos más o menos en productos similares, en competencias y demás, la diferencia es la emoción y la historia que contamos. ¿Por qué? Porque no
no alcanza, lo que les decía antes, a convencer a la razón, hay que convencer al corazón de la gente. Y pasa en política, pasa en todos los rubros de la comunicación. No solo es para vender algo, digo, los políticos manejan el storytelling de una manera perfecta y algunos hacen más, enganchan más con la gente que otros. Y tal vez si uno va a la página web y lee los fundamentos de su partido o lo que sea, racionalmente está bueno, pero cuando el tipo habla no me interesa. Entonces ahí hay algo que no engancha, ¿no? Entonces, las historias son importantes, ¿por qué? Porque nos ayudan a convencer el corazón de la gente, y el corazón es lo más importante. Cuando la gente ama una marca, ya está, digo, está todo hecho. Y ahí es donde la historia es la que hace la diferencia. Porque todo bien con que las historias enganchan a la gente, pero hay historias malas y hay historias buenas. Las historias malas no enganchan a la gente. Entonces ahí es donde uno dice, ok, voy a contar una historia. La historia me va a servir para que la gente se enganche. Ahora, ¿cómo la cuento? Si es un comercial, ¿cómo lo filmo? Digo, el craft. Hay un montón de cosas que hacen que una historia sea mejor que otra, ¿no? Entonces, ok, digo, hasta acá es como todo muy teórico, ¿no? Digo, perfecto, la historia de la humanidad nos cuenta que la historia, contar historias está presente en todos nosotros, desde los cavernícolas hasta hoy. ¿Cómo aplico esto a mi día a día? ¿No? Y lo digo desde mi historia de creativo publicitario, que estoy todos los días, muchísimas horas, recibiendo brief y viendo cómo los hacemos, en dónde, obviamente que hay que ser realistas, hay brief o hay marcas que nos permiten llegar más lejos, pero todas se merecen que le demos la oportunidad de sentarnos a pensar cómo cuento algo interesante con esto, por más que en teoría no parezca interesante. Todo se puede contar de una manera interesante. Eso la verdad no estoy de acuerdo cuando me pasa mucho a veces que llegan brief y, bueno, pero mirá el brief que me dieron. No, pará. ¿Cómo mirá el brief que me dieron? Uno es bueno cuando con el brief que te dieron hace algo bueno, ¿no? Cuando te doy el mejor brief de todos y haces algo bueno. Eso es obvio. Si haces algo malo con el mejor brief, y no me sirve. Entonces, ¿cómo aplicamos? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de mi trabajo a lo largo de mi carrera, distintos años y distintas agencias, donde cómo llevamos todo esto que les contaba a la realidad, ¿no? Lo primero que vamos a ver es un comercial justamente que hablaba del peróxido activo y de los desengrasantes, ¿no? Mr. Músculo de Johnson, ¿no? Una compañía que se dedica a muchos productos para el hogar. Campaña, ok, hay que hacer un comercial o hay que hacer una campaña, mejor dicho, para lanzar este desengrasante. Entonces nos pusimos a pensar un poco con el equipo y decíamos, basta de comerciales que nos cuentan versus esto. Es una categoría, la de los limpiadores, bastante complicada para hacer creatividad o hacer cosas interesantes. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, ok, ¿qué es lo que hace este producto? Desengrasa, entonces te permite limpiar más rápido. Entonces no tenés que estar más tiempo fregando los platos o la cocina. Ok, perfecto. ¿Cómo me voy armando? Porque esto es importante y a lo largo de los ejemplos lo vamos a ver. Nosotros nos tenemos que armar un territorio para contar una historia, ¿no? Más allá del territorio estratégico que viene de planning, digo, cuando a mí digo, ok, voy a contar una historia, quiero contar una historia. ¿Qué historia me conviene contar? ¿Qué tipo de historia me conviene contar? Entonces decidimos contar historias de gente que por alguna razón, por alguna particularidad en su vida, necesita tener más tiempo, pero obviamente tocando un poco la emoción y demás. Así que bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Él es Rubén, un hombre que sabe aprovechar cada segundo. Gracias a Mr. Músculo Total Cocina, Rubén pasa menos tiempo limpiando y más siendo él mismo. Ahorra tiempo limpiando. Gánalo para vos. S. Johnson, una compañía familiar. Entonces, básicamente, dijimos, contemos una historia interesante, una historia... Y este fue el primer comercial, por lo menos en Argentina, donde vendemos un limpiador con un hombre.
¿no? Y eso nos dio a nosotros un tema de conversación muy grande, porque no solo esto pautó en televisión, sino que pautó en digital. Y se abrió la conversación en Twitter, donde la gente decía, por fin un comercial que no es machista, por fin un comercial donde vemos un hombre que limpia. Digo, no es algo tan raro. Digo, si nos metemos en la casa de todos, todos tenemos que hacer cosas del hogar. Esta es una historia particular, un papá con una nena, no sabemos por qué. Digo, también lo que está bueno en las historias es abrir preguntas y no contestarlas. Entonces, ¿y por qué está solo? ¿Y qué pasó? ¿Y es viudo? ¿No es viudo? ¿Es separado? Esas cosas te enganchan y nos trajo muchísima conversación en Twitter y eso hizo que la gente diga, me saco el sombrero con esta publicidad, tal vez digo, no se juzga desde, uy, qué creativa que es, pero cumplió lo que tenía que cumplir. Cómo un limpiador puede ser emocional y cómo puede conectar con la gente, ¿no? Donde tal vez históricamente era una categoría que era difícil hacerlo, ¿no? Yo estoy hablando concretamente de Argentina y esto salió igual en varios países de la región. No sé exactamente si salió acá, pero en varios países salió. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, un poco lo que les decía de generar el terreno. Cuando queremos contar una historia, antes de pensar la historia, hay que pensar qué tipo de historia quiero contar, dónde me quiero mover. En este caso elegimos historia de gente que por alguna razón necesita pasar más tiempo fuera de la cocina, ¿no? Bueno, elegimos esta historia. Vamos a ver el siguiente ejemplo, donde teníamos que lanzar una fragancia para un desodorante que se llama Impulse, de Unilever, y no teníamos el nombre literal de la fragancia, porque es algo que trabajamos en conjunto a medida que vamos pensando y haciendo la creatividad, íbamos delineando, porque es una agencia, esto es un trabajo que es del 2013 el que vamos a ver. Íbamos delineando la creatividad y le íbamos dando forma al nombre que le queríamos dar a la fragancia, ¿no? Entonces lo mismo, Impulse, desodorante para mujeres, perfume, le habla a las teens, a las chicas jóvenes, ¿no? Entonces, ok, ahí el brief ya te está dando una idea de que más o menos qué tipo de historia vas a contar. Le tengo que hablar a chicas de 15 a 20 años y bueno, tenemos que meternos en un mundo donde a ellas les genera algún tipo de interés. Así que creamos este comercial. 1, 2, 1, 3, 4. It's unavoidable. No matter how tough you think you are, sooner or later, rock means love. I can't live without you. I love everything about you. My heart can't wait another day. When you kiss me, I just gotta kiss me. I just gotta kiss me. I just gotta say, baby, I love you. Baby, I'm in love with you. Lovely Rock, la nueva fragancia de Impulse. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, decimos, bueno, contemos historias de tipos supuestamente rudos, tipos donde se supone que no son románticos, se supone que nunca van a hacer algo romántico porque son así, pero hasta que se enamoran. Y cuando se enamoran, las reglas desaparecen y, en el fondo, una vez que nos enamoramos, todos hacemos algo para conquistar a una mujer, ¿no? Entonces salió esta idea, hagamos una historia de una banda de rock que se sube al escenario, pero el pibe se enamora, ve a una chica y la quiere conquistar y el plan que tenía lo tira y cambia de planes, ¿no? Entonces, un poco lo que les decía, tenemos un brief que nos dice este es un desodorante para este tipo de gente. Ok, ¿quiero contar una historia? Sí. ¿Qué tipo de historia me conviene contar? Según la persona que va a la que le estoy hablando. Ok. Listo, una historia para adolescentes que tenga que ver con música, perfecto. Digo, ahora parece simple, pero bueno, es todo el proceso que lleva llevar una historia. El siguiente ejemplo es para un jugo que son los jugos en sobre, el polvo, el jugo deshidratado, que lo mezclas en la jarra y lo tomás, ¿no? Nosotros, el jugo venía de una categoría más infantil, si quieren, ¿no? El mundo de Tang y demás, que es como que le habla a los nenes. Pero cuando empezamos a trabajar con el cliente, esto es para Arcor, ¿no? La empresa Arcor, empezamos a decir, vamos a hacer algo más interesante, ¿no? Entonces subimos un poco la vara de la edad
Y dijimos, salgamos del mundo de los niños y metámonos un poco más en la mesa familiar, ¿no? El mundo de las familias, de lo que pasa cuando se sientan en la mesa. Si quieren, un poquito más parecido al mundo de las aguas saborizadas, ¿no? Para meternos un poco más en ese juego. Entonces inventamos una campaña donde son historias de familia, historias que pasan de familias sentadas en la mesa. Así que vamos a ver los ejemplos. Solamente se lo vi en la película, no sé cómo estuvo ayer. Che, la chica del otro día, ¿dónde la conociste? ¿En Tren Fantasma? La conocí en la Facu, un lugar que vos deberías visitar algún día. ¿Sabes qué no? Lo mío es otra cosa, el arte, la pintura, el talento, va. Sí, avísame dónde exponés, si en salita roja o en salita verde. Qué tierno, te están enseñando ironía 1 de la Facu a la Bagallos 3, ¿la promocionaste? ¿Ironía sería que lo vi a tu exnovio con Mariana? Ay, no, eso no es ironía. Tengo que repasar los apuntes. La película de ayer estaba hecha toda por computación. Lo discutimos de ayer. Hoy por hoy no se hacen más films con tanta gente. Así que decimos, bueno, contemos cosas que pasan en la mesa familiar donde, por lo menos, siempre uno está molestando a su hermana o a su papá o el suegro Siempre pasan cosas interesantes en una mesa. Obviamente, elegimos el recurso del ping-pong para hacerlo un poco más interesante, ¿no? Pero hicimos toda una campaña de distintos partidos de ping-pong entre distintos miembros de la familia. Cachetazo, todo. No hay ningún problema. Che, pero qué lindo te quedó ese corte de pelo, ¿eh? ¿Viste? Corto acá y largo acá. Al revés que el tuyo. Un lujo. El lujo es usar el auto y devolverlo sin una gota de nafta. O es eléctrico y yo no me enteré. Igual andar en bici no te vendría nada mal, ¿eh? A vos y a los botones de la camisa. Hablando de bicicletear, ¿en qué quedó eso de conseguir trabajo? En nada, ¿no? Sí, fui a un par de entrevistas. Me aconsejaron poner el apellido mamá, porque el tuyo no garpa. La crapodina, me dijo el mecánico. No sé qué es. Tiene nombre de medicamento. Jugador de Merlo, me parece. Solamente se lo vi en la película. Capodina. Bueno, y un tercer ejemplo. Ay, te queda divino. ¿En serio? No me acordaba. Suegrita, ¿cuánto hace que no nos vemos? 4, 5 horitas. Estaba segura de que no estabas, para variar. Es que trabajo todo el día, porque a las visitas hay que darle de comer, ¿vio? Vos tenés que agradecer que mi marido le da laburo a cualquiera. Mire que en el trabajo él toma buenas decisiones. Ahora en el registro civil, ¿cómo lo madrugaron? ¿Viste? Dijiste madrugar y no te brotaste. ¿Te estarás curando de la alergia, che? 6 lucas, la mancha de humedad. Le ponemos un marco y hacemos un cuadro abstracto. 6 lucas. Y la verdad que esta campaña para la marca fue muy buena. Es la primera vez que Arcor gana un premio Clio, con lo cual no solo le fue bien en el negocio, sino que también le fue bien en la reputación y en la creatividad. Y la verdad que fue un trabajo muy largo porque había que ir llevando, ¿no? Digo, todo bien, el cliente dice, perfecto, dale. Pero bueno, hay que bancarse ciertas cosas que no dejan de ser cotidianas, que pasan en la mesa de todos. Pero bueno, a veces se puede y a veces no se puede. Este es un caso en donde se pudo hacer algo interesante. Vamos a pasar al siguiente caso. Lo pongo primero y si quieren después comento. ¿Apagas la luz? Alerta, alerta, alerta. Un mini meteorito va a impactar la maqueta del Capitolio. Bueno, mandemos al pasante. Gran idea. Superhéroe pasante, tiene una misión. Cualquier superhéroe transpira más que vos. Gracias, superhéroe pasante. Nuevo Rexona Men Superhero. Protección de sobra para un día como el tuyo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es de la misma campaña. Alerta, alerta. Hay una tormenta de arena en un búnker de golf en Boca Ratón. Mandemos al pasante.
Superhéroe pasante, tiene una misión. ¡Hikari! Nuevo Rexona Men Superhero. Gracias, superhéroe pasante. Protección de sobra para un día como el tuyo. Bueno, esta fue una campaña para el exterior que se trabajó desde Argentina. Bueno, la mayoría de los que vimos salieron en Argentina, pero también salieron en otros países. Sobre todo el de Impulse, de la historia de amor, salió en Reino Unido y en otros países. Bueno, acá es un poco parecido al caso de Impulse. Teníamos una fragancia que querían que se llame Superhero, entonces ya ahí nos abrió un poco el juego, ya el producto nos estaba ayudando un poquito. Pero siempre, digo, más allá de este ejemplo concreto, así como dijimos en el caso de quiero hacer una historia de amor y elegimos el rock, o elegimos la familia para hablar historias de familia para el jugo Hardcore, o Mr. Músculo, que elegimos historias reales de gente que necesita más tiempo. Acá elegimos crear un personaje. Y a veces es otro recurso, es válido, a veces sale bien, a veces sale mal. Digo, hay muchas publicidades con personajes, la verdad no es algo que sea muy innovador, pero lo que va a hacer la diferencia es cómo cuento la historia de ese personaje, ¿no? Digo, más allá del craft y demás. Pero nos parecía muy divertido decir, ok, tengo un producto que el nombre se llama Superhero, y bueno, pensemos y le encontramos la vuelta a encontrar, bueno, también queremos un personaje que es un superhéroe aprendiz que le toca las peores misiones, y ahí ya tenemos un universo. Nosotros hicimos 2, pero podríamos haber hecho, de hecho, en digital no los traje porque iba a ser muy largo, hicimos unos cuantos cortos de chistecitos muy cortitos, pero cuando uno inventa un terreno para contar historias, son inagotables. En el caso de los jugos Hardcore hicimos 3 ejemplos, pero podríamos haber hecho muchísimos más, ¿no? La campaña de Mr. Músculo nos llevó a... Rubén fue el más importante, pero hicimos varios ejemplos más de distintas historias de distintas personas y le abrimos el juego en digital a la gente a que nos cuente historias de por qué necesita más tiempo, o para qué usa el tiempo libre y demás, ¿no? Entonces es importante esto de, quiero contar una historia, bueno, y perdonen que lo remarque tanto, pero es la diferencia, en qué terreno me voy a mover para contar esa historia. Vamos a ver un ejemplo más. Este es un caso muy distinto. El brief que nos llegó es Campeonato Argentino de Polo, el evento de polo más importante del mundo. Todas las marcas tienen stands. Automotrices, relojes, todas las marcas de nivel, ¿no? Porque el Campeonato Argentino de Polo es un evento muy, muy high, ¿no? Entonces, Estela Artois nos dice, tengo que hacer un stand, pero ¿cómo hago para que mi stand sea más interesante que el de enfrente, que podés subirte a un Mercedes-Benz, o el de allá, que puedo hacer esto o puedo hacer lo otro? Algunos stands pasan por el diseño, que son muy lindos el diseño, otros stands va un músico y toca. Digo, cada stand necesita hacer algo, porque imagínense, es una calle donde hay stands de todos lados, y ¿por qué voy a ir a este o a este? ¿No? Digo, ¿cómo hago la diferencia en un stand? Y como les decía, yo creo que siempre hay que darle la oportunidad al brief de contar una historia. Tal vez si no llegaba este tipo de brief, a veces entran directamente a diseño, y diseño hace con un diseño industrial algo y tal vez uno ni se entera. Pero bueno, este brief lo agarramos y dijimos, ok, hagamos algo más interesante. ¿Y qué hicimos? Mezclamos un poco los dos mundos. Estela Artois siempre trabajó el tema de la perfección, ¿no? Siempre todas sus campañas globales hablan de la perfección, ¿no? De cómo se sirve la cerveza, de distintos pasos para alcanzar la perfección. Y por otro lado, teníamos el polo. Entonces, agarrándonos un poco de una historia universal, que es lo del caballo de Troya, dijimos, ¿cómo hago el caballo perfecto? Uno, el mundo del polo, de los caballos, el mundo de Estela, que es la perfección. Ok, y se nos ocurrió que en vez de hacer un stand convencional, podíamos hacer un caballo de Troya. Esto tenía como 12 metros de alto, donde esta foto está sacada cuando el campo estaba cerrado y no había gente, ¿no? De repente nosotros, cuando estaba lleno, abríamos como la panza, ahora van a ver algunos ejemplos, abríamos como la panza del caballo y salían un montón de barmans, de mozos, a repartir cerveza. Entonces, ese era como cuando arrancaba el stand, hacíamos eso y toda la gente hacía así y se iba a buscar una cerveza. En lugar de otros años que el mozo estaba así y el que quería iba acá, o el de enfrente se iba a tomar un champagne, ¿no? Entonces, cuando creamos este stand,
nos dio el pie a nosotros para decir este stand es algo para contar historias. Entonces generamos una serie de videos como de short films para digital que justamente cuentan la historia de este caballo, de cómo llegó y de lo que pasaba adentro. Vamos a ver los ejemplos. Hola, ami! Hola, ami! Allez, passez là, c'est la sortie de Noël. Mais tu m'avais dit Sarmiento. Mais non, Sarmiento non! Sarmiento c'est pour le zoologico d'Oregon! Bon, ben je vais jusqu'au monument aux Espagnols et je reprends par Libertador. Bah, on va arriver à la bourre pour le terrain de polo! Tu te rends compte? Mais on dirait ma femme là, t'es insupportable! Insupportable toi-même! Tu sais quoi, je vais monter! C'est moi qui conduis maintenant! Tu veux conduire? Parce que là je descends là maintenant! Les manettes! Les manettes! Capricieux! Capricieux! Pas me dire comment on conduit mon cheval, c'est mon cheval. C'est à quoi? Mon cheval. Serge, tu sais quoi? Appelle le terrain de polo, dis-leur qu'on va arriver à la bourre à cause de ce gamin capricieux. C'est toujours la même chose. Ouais. Entonces hicimos una serie de cortos que previamente al día de la inauguración del evento nos iban contando, nada, se viene esto, venía a conocerlo, básicamente. Y esta campaña tenía más ejemplos, los voy a mostrar a continuación. Joseph. Rue Pavé, sauvez les verts! Pavé, monsieur, c'est pas une simulation! Assieds-toi! À vos postes! C'est bon, on continue! Ah, quelle tranquillité le goudron. Y uno en digital podía ir siguiendo de manera media ficticia por dónde iba este caballo en la ciudad de Buenos Aires. Desde adentro del caballo tuiteaban y contaban cosas. Entonces recibimos un brief de un stand y armamos todo un mundo, ¿no? El paso final era el stand, donde la gente iba a tomarse una cerveza, pero construimos para el otro lado. Dijimos, bueno, contemos todo lo que pasa antes para que sea más interesante y no sea simplemente un stand, ¿no? Y el último ejemplo de esta campaña. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que c'est ça, messieurs? C'est inacceptable! Avancez! Je suis désolé. Coup de garçon, messieurs. Au moins 5 semaines de repos. Votre dague. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mal au bras. Je peux boire mon la bière? Bien sûr que non. Voilà, monsieur parfait. Mais, punaise. Bueno, los hicimos en francés porque la campaña global de Estela siempre son en francés. Bueno, en esa época hacían todo en francés, entonces dijimos, bueno, para darle un poquito más de humor, que sean franceses los que van ahí adentro. Pero bueno, esta campaña la verdad que hizo que el stand esté lleno, básicamente, y cumplió el objetivo de, enfrente tengo Chandon y me tomo un champagne, acá tengo esto, y la verdad que la gente
obviamente que también tomó champagne porque era gratis, ¿no? Pero vino al stand y la verdad que fue como la estrella del evento, ¿no? Y eso está bueno. Entonces, así como vimos lo de generar universos, generar territorios, en todos los briefs hay que pensar el territorio más fértil para que yo pueda contar una historia. Y no necesariamente tiene que ser, como les decía al principio, un formato de televisión. Está bien, nosotros a raíz de un stand terminamos haciendo videos, pero salieron en digital. Y vamos a ver un ejemplo más de una campaña que tiene un formato distinto a la que venimos viendo, que es una mezcla de generar un personaje, el uso de la tecnología y terminó siendo branded content, o sea, salió dentro de un programa de televisión con un segmento fijo que tenía sus apariciones diarias y demás. Vemos el caso y después hablamos un poco de eso. En el apuro por construir una ciudad moderna, Panamá se olvidó de sus calles, creando una contradicción entre edificios modernos y calles deterioradas. Y la gente que transita por estas calles todos los días está harta de esto. Telemetro Reporta presenta El Hueco Tuitero. En los huecos de las calles más transitadas de la ciudad, instalamos un dispositivo que cada vez que es pisado por un auto, tuitea un reclamo directo a la cuenta del Ministerio de Obras Públicas. Y lo convertimos en un segmento exclusivo de nuestro noticiero. Nos vamos de inmediato por acá con los comentarios de El Hueco Tuitero. ¿Será que mi misión en el mundo es llegar al centro de la Tierra? Mob de Panamá. Esa es la razón de mi existencia. Miles de personas comenzaron a seguir e interactuar con la cuenta del Hueco Tuitero. Y no solo lo tomaron como un personaje divertido, sino como una herramienta con la que podían hacer públicos sus reclamos. En menos de 3 días, el Hueco Tuitero logró que el ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, saliera en TV a dar explicaciones. Esto es una ayuda para ustedes, el Hueco Tuitero. Bueno, en realidad así lo veo yo. Rápidamente, la noticia llegó a medios internacionales, sitios de tecnología y tendencias. E incluso, los líderes en innovación lo consideraron una idea inspiradora. En menos de un mes, el Hueco Tuitero logró más de 5,000 seguidores, más de 7,000 interacciones, más de 12 millones de usuarios alcanzados y más de 30 millones de impresiones. De todo el mundo empezaron a pedir la tecnología del Hueco Tuitero, pero lo más importante es que cada calle donde el dispositivo fue colocado ha sido reparada o está en proceso. Ya llegó el mob para arreglar los huecos. Eso es bueno, hacía falta ya era hora. Alegre, hermano, que tapen todos esos huecos y que el ministro de Obras Públicas se ponga en la pila y que salga a caminar también. Y hasta Chris Moody de Twitter lo usó como un buen ejemplo. This is the best example that I've been able to find so far. This is our power vision in action. You can actually drive government change through something as mundane as driving over a pothole. El Hueco Tuitero, usando el poder de las redes sociales para lograr cambios. Gracias. Esta idea no solo, usamos varios como recursos, ¿no? Por un lado el uso de la tecnología. Vamos un poco para atrás, ¿por qué esta idea, no? El canal de televisión tiene un segmento donde la gente llamaba y decía, no sé, se rompió un caño en la esquina de mi casa y nadie me ayuda. Entonces iban las cámaras de televisión, hacían la nota y veían a ver si ese ruido ayudaba a que el Ministerio de Obras Públicas vaya y solucione el problema. Obviamente los baches o los huecos, como le dicen en Panamá, nadie los arreglaba. Entonces dijimos, ok, y salió esta idea, ¿qué pasa si le damos como una cosa más moderna, la misma idea de hacer algún tipo de ruido para que el Ministerio de Obras Públicas haga algo? Y nos dimos cuenta que el Ministerio de Obras Públicas era muy activo, o es, porque ahora ya no estoy más en Panamá, pero con la cuenta de Twitter. Todo el tiempo contaban lo que estaban haciendo. Y nosotros decíamos, ¿pero esto dónde está? O sea, hablan todo el tiempo de obras, pero las calles están todas rotas. Entonces, usando la misma herramienta que ellos usan para comunicar lo que hacían, decidimos comunicar lo que no hacían. Entonces, cuando salió la idea, dijimos, ok, está buenísimo. ¿Cómo hacemos para llamar la atención del Ministerio de Obras Públicas? Bueno, hagamos que cada vez que uno caiga en un hueco, ellos también sientan la molestia de caer en un hueco. Ok, ese fue el primer paso. El segundo paso fue, ¿cómo hacemos?
al principio ni sabíamos que era una idea con el uso de tecnología. Pasamos por instancias como, y pongamos una bocina, una chicharra en la puerta del ministerio que haga ruido. Pasamos por un montón de pruebas y errores hasta que decidimos que la mejor manera era haciendo un sensor. Obviamente que contratamos una productora de tecnología especializada en el tema que nos asesoró de qué manera era viable y demás. Pero la parte más importante y la parte que la gente realmente se enganchó no era con la tecnología, era con el contenido de la cuenta de Twitter. Entonces ahí nosotros armamos un equipo con los directores creativos y demás de la agencia donde habíamos hecho muchísimos tweets random que podían salir indistintamente en cualquier momento porque habíamos generado un sistema que lo que hacía era tener una cola de tweets. Entonces cada vez que los dispositivos eran accionados, mandaban la señal a un programa que teníamos y iba mandando el tweet que estaba primero. Pero por otro lado podíamos escribir tweets puntuales. Si llovía, y hacemos comentarios de lluvia. Justo en ese momento Obama había visitado Panamá, entonces hacíamos chistes con Obama. Entonces se generó una interacción con la gente y a la gente le encantó el personaje, porque era un personaje que le faltaba un poquito políticamente incorrecto, donde se metía con las autoridades. De hecho, hizo que el ministro de la República vaya a dar explicaciones de qué hace con el presupuesto. Un aparatito así y una cuenta de Twitter lograron que el señor vaya a decir, bueno, la verdad que no sé, lo de los dólares, el presupuesto, y nos metimos en un terreno bastante complicado, pero de todas maneras, en síntesis, generamos un personaje que contaba la historia, en el fondo es la historia de un hueco que lucha porque lo tapen. Digo, todas las historias uno las puede resumir en una línea, ¿no? Esta es la historia de un hueco que lucha porque lo tapen. Entonces, así como vimos historias de televisión, la historia del stand digital es el lugar para hacer historias también. Digo, hoy Instagram Stories, todo el mundo está contando historias, así que nos parecía muy bueno aprovecharlo. Así que en el fondo, lo que yo creo es que, desde mi experiencia personal, las marcas, cuando la gente conecta con las marcas, es porque las marcas tienen alma. Las marcas demuestran que son humanas también y que te pueden contar cosas con las que vos te sentís reflejado. Entonces, yo creo que las historias son las que le dan ese alma, esa personalidad y ese elemento humano que necesitan las marcas que manejamos todos los días para que les vaya mejor en su negocio, porque la racionalidad, bueno, ok, a veces la usamos, pero no va a generar, no va a enganchar con la gente la racionalidad. Así que por último, me parece que se quedó sin pila, no estaría, ahí está. Por último, los quería dejar con como para terminar, un proverbio antiguo que básicamente dice, cuéntame un dato y aprenderé. Ok, perfecto. Cuéntame una verdad y la creeré, pero cuéntame una historia y vivirá por siempre en mi corazón. Es una manera media poética de contar. Las historias es el camino para conectar con la gente y es la manera de que la gente ame las marcas. Así que bueno, muchas gracias y esto es todo. Gracias.